Ya estamos en contacto con el doctor David Galeano Olivera, un reconocidísimo referente del mundo de la academia, de la educación, una persona que ha luchado denodadamente porque el guaraní se fortalezca, a pesar, ¿verdad?, de algunas corrientes que no sé si quieren que se extinga el guaraní, ¿verdad?, pero por las acciones que toman quiere que el guaraní se debilite, ¿verdad?, periclite. Y bueno, en última instancia seguramente el epílogo va a ser, ¿verdad?, que se extinga nuestro idioma vernáculo, nuestro idioma autóctono. Y eso sería una tragedia porque el guaraní es un componente muy importante, ¿verdad?, de nuestra identidad. Es un factor identitario, dicen los bien hablados, ¿verdad? Y mira, yo fui alumno del Ateneo, ¿verdad?, educación de primer nivel en el ámbito de nuestro idioma, licenciatura en lengua guaraní, profesorado en guaraní. Bueno, ese David Galeano a quien tanta gente conoce, ¿verdad?, en todo el país, esa persona hoy es una opción para la senaduría y sería realmente un honor para este pueblo tenerlo, ¿verdad?, a una persona de la calidad intelectual y moral, ¿verdad?, como la persona señalada en la senaduría. Así que vamos a escuchar un poco la propuesta del doctor David Galeano, a quien ya le damos la bienvenida naturalmente luego de este largo preámbulo. Mi querido doctor David Galeano Olivera, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarte para Radio Corpus. Carlos María te saluda, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo, Carlos María? Un placer saludarte y también a la audiencia de Radio Corpus. Y poner ahí, maestro, bueno, ¿cómo andamos, maestro? ¿Todo bien? Excelente. Sí, cada día mejor, tratando siempre de promover, de difundir, de fortalecer en este caso todo lo nuestro, independientemente del idioma guaraní. Nosotros tenemos muchos valores en el campo cultural, moral, que hacen de Paraguay un país tan peculiar. Entonces, nuestra misión desde hace años es y seguirá siendo promover esas características que tenemos como nación, Carlos María. Sí. Y de eso hay a botar el testimonio, así que la gente que sigue medianamente la información, la gente que está en el mundo de la academia, va a constatar fácilmente, ¿verdad?, todo lo que yo ya dije y lo que vos también acabas de señalar, ¿verdad? O sea que sos una persona de muchísimo recorrido, de muchísimo bagaje en el ámbito de la academia y particularmente en la lucha, ¿verdad?, por la defensa de nuestro idioma y de otros factores que naturalmente componen nuestro acervo lingüístico. Bueno, recibimos con pláceme, ¿verdad?, esta noticia de que está como opción para la senaduría. Esperemos creo que todo, ¿verdad?, el pueblo paraguayo, ¿verdad?, sobre todo el pueblo de bien, ¿verdad?, la ciudadanía trabajadora, que en base a su esfuerzo, ¿verdad?, diario quiere salir adelante y quiere también sacar adelante al país. Creo que todos estamos esperanzados, ¿verdad?, estamos anhelando de que realmente las cosas mejoren en el próximo periodo constitucional. Y creo que esa mejoría necesariamente también tiene que pasar por la cualificación de la clase parlamentaria, mi querido doctor David Galeano. Y bueno, atendiendo esta premisa, quiero preguntarte un poco sobre tu proyecto, tu programa, los propósitos que te animaron para presentarte, porque estás abandonando, como se suele decir, tu zona de confort y vas a meterte en un ámbito que suele ser bastante difícil, ¿verdad?, que es el ámbito de la política. ¿Por qué el doctor David Galeano decide involucrarse decididamente en la política, ¿verdad?, en este caso, en la política, no sé si partidaria es la correcta? ¿Qué factores preponderaron para que decidiera finalmente presentarte como opción para este 2023, mi querido doctor? Sobre todo, Carlos María, el compromiso, el deseo de cooperar en salir un poco de este pozo en el que entramos hace un buen tiempo, en todos sentidos, en todos los ámbitos, ¿verdad?, en materia de seguridad, en materia laboral, en materia de educación, ni qué decir en materia de educación. Y estos 37 años 38 que está por cumplir el Ateneo me permitió recorrer como mínimo 4 o 5 veces al año todo el Paraguay. Y conozco, he visto todo, ¿verdad? Y he visto siempre tanto sufrimiento, tantas circunstancias injustas por las que nuestro pueblo en muchos casos ha pasado. Entonces, también motivado en este caso por nuestro colega del ámbito del guaraní, el ámbito de la Universidad Nacional, que hace 37 años soy profesor de la UNA, el tener que salir a veces a mendigar, que se nos levante el sueldo, cerrar la facultad, salir a las calles, marchar, todo ese tipo de cosas, es un mongueray, María. Entonces,
motivado por tantos amigos, resolví en este caso meterme de lleno en esto y sobre todo las cosas con un compromiso, no entrar, como de hecho nunca lo hice, ¿verdad? No entrar para calentar la silla. Yo si voy a entrar para trabajar, y trabajar significa ir donde está la gente, no esperar que la gente venga a mí. En todo caso, las puertas de mi oficina y en el Senado, si se da el caso, van a estar siempre abiertas, pero digo yo, ir junto a los campesinos, junto a los indígenas, junto a los docentes, junto a los estudiantes, conversar con ellos, construir con ellos, ¿verdad? Porque eso es algo que a nosotros nos falta, sobre todo gestores. Porque es muy fácil también acceder al Parlamento y quedarse allí en una zona de confort, aire acondicionado, buen sueldo y todo lo demás, pero yo insisto mucho en lo mío, no apunta a eso. Yo vengo con una trayectoria hecha, he sido reconocido tantas veces y yo agradezco tanto eso al pueblo paraguayo a través de distintas instituciones que me otorgaron algunas distinciones. Entonces, no vengo para quemarme, no voy a meterme para quemarme, al contrario, quiero meterme para seguir construyendo. Tengo la capacidad para hacer eso y creo que en este caso voy a poder, con la ayuda de la gente, llevar adelante proyectos importantes en las áreas que más nos interesan, ¿verdad? Sobre todo el tema de la educación, el tema de la cultura, ¿verdad? Tenemos tantos artistas que caen en desgracia y que nadie les asiste, están allí tirados. En estos días pasó un hecho muy doloroso con un famoso cantante de los Aftermath, Carlos Báez, fue operado, ¿verdad? Se le amputaron las piernas. Y cómo se dice, bueno, con una pollada, acá una tallarinada, y esto es una vergüenza. Hay plata para eso. Y entonces, a lo que apunto es a eso, por ejemplo, los propios escritores, hay cuantos escritores que caen en desgracia y lastimosa no tienen ni siquiera un techo donde vivir, crear unos albergues, crear unos espacios para que los niños y los jóvenes que están en la calle puedan ser atendidos como se deben. Somos seres humanos, todos nos merecemos un buen trato, Carlos María, y hay recursos suficientes en el Paraguay. El Paraguay es un país rico en todo sentido. Y lo que tenemos es una mala distribución y sobre todo una mala gestión. Y yo quiero meterme en este proceso y hacer el papel de gestor. Llegar junto a la gente, que la gente me diga necesitamos esto, y yo tenga esa capacidad de poder ir donde sea, golpear la puerta y conseguir de alguna forma lo que la gente quiere. A eso estoy apuntando, Carlos María. Es un trabajo, y yo sé que es un trabajo pesado, pero sin embargo creo que tengo las condiciones para por lo menos empezar un trayecto que otros más también puedan seguir desarrollando posteriormente. Pero esa es la idea finalmente, Carlos María. Todo esto que estoy escuchando tiene un cariz marcadamente social. La pregunta es, ¿por qué por Patria Querida? Y te pregunto esto, doctor, porque a menudo la gente le endilga, ¿verdad?, el adjetivo de derechista, de conservador, ¿verdad?, al partido Patria Querida, y consecuentemente, no sé, no quiero decir sin sensibilidad social, ¿verdad? Creo que tampoco esto es absoluto ni mucho menos, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo vas a hacer por el partido Patria Querida? Mira, te voy a ser sincero, yo soy colorado, afiliado hace años, ¿verdad? Pero nunca hice vida política y, por ejemplo, intentar obtener una banca en el Partido Colorado es imposible. Y lo que en este caso yo he conversado con la dirección de Patria Querida y le dije en su momento cuáles eran mis condiciones también. Yo no es que me metí acá directamente así como se me tiraron un caramelo y metí en la boca, no. Yo también puse mis condiciones y entre mis condiciones está trabajar por estos temas que te estoy mencionando. Hay cosas, obviamente, que yo coincido también con los principios que tiene Patria Querida, el tema de la familia, el tema, en este caso, de la dignificación de la vida de los ciudadanos, la justicia social. Esos son parte de los postulados mayores que tiene Patria Querida. Yo me identifico con eso y, por supuesto, en lo que te estoy mencionando, yo abro una línea específica sin que eso signifique no meterme en las otras cuestiones. No. Pero yo tomo, por ejemplo, estos temas que te estuve mencionando, el caso de los docentes, jóvenes, y el tema de las becas, investigación en el ámbito de la universidad, hogares dignos para los escritores, como te decía, fomento de publicaciones y bibliotecas, atención médica y pensión para los artistas, fomento del folclore, los festivales, una cantidad de cosas, y es ese el ámbito en el cual preferentemente me voy a mover, ¿verdad? Fomento de las pequeñas y medianas empresas, la capacitación laboral y el primer empleo sobre todo para los jóvenes,
promoción de la producción campesina. Hay gente que produce en todo el país y lastimosamente tenemos un montón de intermediarios que chupan toda la plata y el productor se queda sin nada. Es decir, me interesa esa parte, como dijiste bien, la parte social, y es una cuestión que hemos paisado con la gente de la dirección de Patria y Quería, sin que yo sea originalmente parte del partido, ¿verdad? Estos postulados no son incompatibles con la línea, digamos así, medular de Patria y Quería, porque Patria y Quería normalmente se identifica con la defensa irrestricta de la propiedad privada, ¿verdad? Que está bien, ¿verdad? Por supuesto que eso defendemos, ¿verdad? Pero a priori como que, no sé, la gente le tilda, la gente digo, ¿verdad? Pues yo hace años también que estoy en esta profesión y mis oyentes, bueno, siempre le tildan de elitista al partido Patria y Quería, ¿verdad? Que a lo mejor es un poco exagerada la versión, ¿verdad? Claro, de hecho, yo puedo ser también en este caso una excepción dentro de esto, ¿verdad? Porque yo vengo también de un sector, yo no pertenezco a una clase alta, poderosa, millonaria, mucho menos. Yo soy una persona común y corriente que se vino de abajo y llegó arriba por su propio esfuerzo. Entonces, apuntando a esto es que yo también deseo lo mismo para mucha gente que yo he visto, ¿verdad? Por eso, independientemente en este caso al tema del partido como tal, el partido lo que hizo fue abrirme una puerta y ofrecerme una banca, sin ponerme más condiciones que en este caso identificarme con los postulados generales que te mencioné. Sí. Y allí a contraparte yo le dije, bueno, a mí me interesan estas y estas otras cuestiones. Y me dijeron que sí, y estamos en esto. Hasta hoy ninguno me dijo que no, ¿verdad? Y pienso que ya eso no va a ocurrir. Hay un sentido de, digamos un poquitito, una tendencia a la derecha, una tendencia a la izquierda y una tendencia en el medio. De hecho, es más bien un partido que se declara en una posición intermedia. En este momento, no puedo hablar de lo anterior porque tampoco estuve muy incluido en eso. ¿Estás al tanto de la ley Riera Zavala, verdad? Recordemos que Fidel Zavala es una de las figuras prominentes de Patria Querida y había presentado ese proyecto de ley, creo que llegó a ser ley, ¿verdad? Y bastante controvertida, que básicamente, de acuerdo a los campesinos, eso criminaliza la lucha social y la ocupación de la tierra y compañía, ¿verdad? ¿Vos tenés alguna postura sobre esto, maestro? Y de hecho, cuando aparezca el primer problema de esa clase, me vas a haber metido allí entre los campesinos y entre los indígenas, ¿verdad? Eso es lo único que te puedo asegurar. Y si es que la defensa de esos intereses es justa, pues obviamente que vamos a defender. Acá no importa el color, no importa el partido, acá lo que interesa es la dignidad de la gente y lo que interesa es la justicia social para todos. Acá no porque la doctrina diga una cosa y la gente se muera de hambre, eso no sirve para nada. Entonces, yo me declaro una persona pragmática en el sentido de que yo voy a hacer lo que tengo que hacer de acuerdo a la necesidad de la gente. Y allí no le voy a preguntarle yo a él si es Patria Querida, si es colorado, si es liberal, si es el Frente Guazú. Lo que menos me importa, yo voy a ver una persona y yo voy a tratar con la persona. De hecho, yo siempre me he declarado humanista, soy profesor de sociología y antropología en la universidad hace tiempo. Promuevo, en este caso, el trato humanitario entre todos, que es el que nos debemos. Entonces, mi vocación en este sentido, Carlos María, es directamente trabajar por los intereses de la gente y sobre todo de las clases que viven en condiciones más precarias, sin ninguna duda. Clarísimo, ¿no? Celebramos también la flexibilidad ideológica de Patria Querida, porque realmente a mí me sorprende bastante, ¿verdad? Lo que estás diciendo, postulando para dicho partido, ¿verdad? Pero ahí hay gente muy joven también, muy inteligente como Sebastián Villarejo, ¿verdad? Hay otra figura muy importante, así que no me sorprende tampoco, ¿verdad? Que te hayan admitido naturalmente teniendo como prioridad, ¿verdad? Estos postulados. Muchísimas gracias, Carlos María, un placer conversar contigo, con la gente que nos escucha a través de Radio Corpus y a Miñen de la Pizacuela, a Unión Boyapeite, Araguazo TV, 30 de abril, a uno sobre esto, Moela y Voto. Até pedir que a vai ser de Tampa, el diputado para de Ágina. Y dentro de todo esto también recordarle a la gente que yo soy una opción para aquellos que quieran, en este caso, tenerme en cuenta y permitirme a mí ser un servidor de todos. Doctor, un gusto charlar contigo. Gracias infinita por su tiempo. Éxito y seguimos en contacto. Con mucho gusto, Carlos María. Muchísimas gracias. Muy amable. Por favor, cuando guste. Muy bien, de esta manera charlábamos con el profesor doctor David Galeano Olivera, antiguo docente de la UNA en el área humanista, ahora ya escucharon, ¿verdad?